Estamos nuevamente en Guatemala No Se Detiene, una alianza de contenidos que busca cambiar la forma en la que vivimos los guatemaltecos, cómo producimos dinero, generamos empleo y cómo nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala No Se Detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. Desesperado y decepcionado, acompañamos a un electricista en su búsqueda de un empleo por medio de plataformas digitales en Guatemala. Costos más allá del salario del trabajador. Descubrimos cuánto gasta una empresa en pago de sueldos en nuestro país. Y además, con el cronómetro en marcha, un experto en temas educativos nos revelará cuáles son las carreras más demandadas en Guatemala para el próximo año. Estoy segurísimo que te sorprenderás de lo que nos reveló. Guatemala no se detiene. Ligia Chinchilla, coordinadora de la Mesa de Capital Humano de la Alianza Guatemala No Se Detiene. ¿Por qué es importante que Guatemala tenga una estrategia nacional de datos, sobre todo en términos de mercado laboral? Bueno, es interesante porque el empleo lo que trata de juntar, de conectar, es a la oferta, a los empleadores que tienen este trabajo y a la demanda, que es la que busca este trabajo. Entonces, si no existen datos para saber qué se requiere, qué necesito, qué habilidades tengo que aprender, pues hombre, esa oferta y esa demanda no se van a reunir. Entonces, importante tener la estrategia y tener los datos en detalle, de tal manera que sirva para que los empleadores busquen quiénes son las personas que pueden ocupar un trabajo y los que están buscando el trabajo que sepan qué habilidades requiere ese trabajo. Por eso es importantísimo que tengamos como país una decisión de implantar en Guatemala un sistema de información que le dé datos a los empleadores sobre las potenciales personas capacitadas para sus puestos y aquellos que están buscando el trabajo para que encuentren a ese empleador ideal. Y es que para nadie es un secreto que la búsqueda de trabajo en el país se puede llegar a ser tardada e incluso desesperante para muchos guatemaltecos ante la falta de procesos de contratación más factibles y digitalizados. Por ello, en nuestro reportaje de la semana acompañamos a una persona en su búsqueda de empleo paso a paso por medio de canales digitales. ¿Qué responden las autoridades al respecto? ¿Está afectando la escasez de talento en el país? Vamos a ver. Miles de guatemaltecos están en la búsqueda de un empleo formal. Sin embargo, ¿qué tan eficaz es buscar por medio de plataformas digitales? Para descubrirlo, Pablo Hernández, electricista y músico de 31 años, originario de Chimaltenango, decidió continuar con su búsqueda de empleo por canales digitales. Busco un empleo en el cual pueda mostrar todas mis habilidades como profesional o mis destrezas como empleado. Pues busco un trabajo en donde tenga un buen ambiente laboral, donde pueda ser y mostrar cada habilidad que poseo. ¿Vas en la búsqueda de un nuevo empleo? Buscando un empleo tal vez hace unos 4 meses aproximadamente. Tu Empleo, CompuTrabajo, Te Coloco, Trabajos Diarios y Transdoc son algunas de las plataformas en las que aplicó desde el día 1. Por el momento he visitado muy pocas páginas, pero
algunas son muy complicadas y regularmente no se ponen en contacto. Te piden muchos requisitos, te piden mucha información y al final no obtienes una respuesta a cambio. Entonces siento que ahí es donde se pierde la información. Estas plataformas tienen el objetivo de ser el enlace entre las empresas y las personas que buscan desarrollar su vida profesional. Sin embargo, requieren de paciencia y compromiso por parte del candidato. Normalmente estos programas requieren de mucho esfuerzo y de mucho tiempo de parte del candidato, ¿sí? Los candidatos tienen que evaluar bien si es realmente algo a lo que pueden comprometerse, ¿verdad? Porque muchos de los programas que yo conozco, además del programa Valentina, pues requieren de mucho tiempo, requieren de toda la atención de la persona para poderse preparar, y realmente entre más tiempo le ponen y entre más esfuerzo le ponen, más provecho le sacan. Entonces, al final de cuentas, depende mucho de la persona y de lo que esta persona quiera aprender. Pablo ya aplicó en más de 5 páginas a 25 ofertas de empleo y recibió una llamada. Es el día 2, he estado enviando más solicitudes, pues hoy al parecer algunas páginas sí son reales y sí toman la información en cuenta. Estaba trabajando en el local de mi familia mientras recibía una llamada de una empresa. Me pidieron información adicional a lo que había enviado y me dejaron a la espera de que iban a volver a llamar. Día 3 he enviado más información a más plataformas. Este día no he recibido ni una llamada, ninguna confirmación de que se ha revisado mi información. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa en estos días. Día 4 recibí un correo de que habían revisado mi currículum, pero no me han llamado. Entonces seguimos esperando a ver si de verdad revisaron la información. Día 5 estoy revisando correos y pues no tengo ninguna respuesta, ninguna llamada, entonces seguimos esperando. Así como Pablo, hay miles de guatemaltecos que cada año se enfrentan a la búsqueda de un empleo, que les puede tomar días, semanas o meses. Según la encuesta nacional de empleos e ingresos 2022, en ese mismo año, la tasa de desempleo abierto subió un 3%. Para que este no sea un problema latente, Isabel Izaguirre, CEO y cofundadora del programa Valentina, propone una solución. Un tema muy complejo, el tema del desempleo y del subempleo, y requiere sí o sí de un esfuerzo colaborativo, no solo pues sector privado, pues programas como los nuestros que buscan ayudar, pero también el sector público tiene que tener un papel muy importante. Y es que apenas estamos comenzando el programa de esta noche, pero más adelante también veremos los desafíos de las empresas en temas de costos al momento de generar empleo en Guatemala. No te vayas. Guatemala no se detiene. En Guatemala es necesario tener un mercado laboral digital, además de mejorar la conexión entre las empresas y los guatemaltecos que buscan un empleo. Necesita una base de datos que cierre el círculo, y cierre el círculo me refiero no solo a datos de cómo está la situación de empleo, sino también cómo las generaciones que vienen, cuáles van siendo sus fortalezas, cuáles son las inversiones que se están atrayendo de acuerdo a ese perfil, porque está el dilema, ¿verdad? Puede venir una inversión a Guatemala, pero si es una inversión en tecnología, ¿cuántos trabajadores va a encontrar o cuántas personas va a encontrar en el país que puedan ocupar esos puestos, sobre todo inversiones muy grandes? Entonces, ese es el objeto de crear un sistema de información del mercado laboral. Esta es la propuesta del Sistema Nacional del Mercado Laboral, el cual solo cubre al sector que está bajo planilla y no incluye a quienes trabajan por servicios. Sin embargo, en Guatemala hay una debilidad en cuanto a la información estadística. Por ello, existe la necesidad de contar con un sistema de datos actualizados del mercado laboral. Pero otra muy importante que está directamente relacionada y que es potestad del Ministerio de Trabajo es establecer la política de formación para el trabajo. Es qué necesitamos hacer
para que esta inversión que venga encuentre personas capacitadas para ocupar esos puestos. Y todo eso es la importancia de contar entonces con un sistema que no solo es integrado por el Ministerio de Trabajo, sino es un sistema donde aportan datos, como le decía, las encuestas del INE, donde aportan datos el INTECAP, donde aporta datos el Ministerio de Educación, donde estas instituciones todas juntas aportamos información para efecto de poder tomar decisiones más certeras sobre política pública y cómo debemos plantear la oferta que tenemos de trabajo. Después de haber aplicado a muchas plataformas, es un poco frustrante no saber si realmente están recibiendo la información, porque sigo sin tener una respuesta. Ya pasaron 7 días y por más que apliqué a muchas plataformas, solo obtuve una llamada, un correo que me indicaba de que habían visto mi información, y pues es un poco frustrante saber que apliqué a muchas plataformas y no conseguí ningún resultado. Siento que debería haber una sola plataforma para que nosotros podamos hacerles llegar nuestra información y que no sea tan compleja de utilizar. Actualmente, países como Costa Rica apuestan por plataformas como FutureUp, del Banco Interamericano de Desarrollo, un sistema de información que gestiona el sector privado, que crea una comunidad con el potencial de generar oportunidades de empleo. Sin embargo, sea cual sea la plataforma, estas conllevan ciertos retos. El reto para la nueva administración será cómo tiene más alcance para que las personas entonces se enteren de mejor forma que están las ferias. Plazas habían, solo que faltaba que eran más personas. Sino realmente la falta de visibilidad del mismo, porque pasa mucho que las personas pues no llegan a tener acceso a estas herramientas de búsqueda de empleo, y por otro lado, muchas de las empresas pues también todavía tienen procesos muy rígidos a la hora de contratar, y estos procesos rígidos pues lastimosamente dejan por fuera una cantidad importante de la población que realmente pues tal vez no cumple con los requisitos que se están pidiendo, pero tienen el potencial para poderlo hacer si es que se les da pues la oportunidad. Para que buscar empleo por canales digitales en Guatemala sea efectivo, es necesario contar con un sistema de información que contenga toda la oferta de capacitación, conecte con empleadores y cuente con todos los datos actualizados. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Guatemala No se detiene, Jimena Santiago. Guatemala no se detiene. ¿Qué desafíos de reclutamiento por canales digitales tienen las empresas en Guatemala? Hoy por hoy el mundo se mueve con la tecnología y por lo tanto antes reclutábamos de una forma presencial, de 1 a 1, y ahora la tecnología dice, usted conéctese, meta sus datos, ellos van a hacer el match. Esto de la inteligencia artificial, que es una enorme tendencia, va a encontrar ese match ideal y entonces vamos a tener más posibilidades de hacer la conexión. La tecnología y las plataformas nos acercan a encontrar las personas más adecuadas para los puestos que están disponibles en el mercado laboral de nuestra Guatemala. Las plataformas son entonces una posibilidad de tener más oportunidades, más apertura, más ideas de quiénes están contratando y qué necesitan. Continúa en sintonía de Guatevisión porque en solo minutos visitamos a un experto para que nos revele qué errores evitar para que las empresas se interesen por tus capacidades y talentos. Guatemala no se detiene.
Estamos de vuelta en Guatemala no se detiene y muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa porque llegó el momento del reto a contrarreloj con un especialista en el tema de esta noche. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Carlos Valdés, quien es profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad del Valle de Guatemala, para que nos amplíe el panorama sobre las profesiones que podrían tener más demanda en el año 2024. Todo esto en una prueba contra el tiempo, por supuesto, con nuestro cronómetro que se activa a partir de este momento. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Le recuerdo, la dinámica son 30 segundos para hablar de cada tema y quiero arrancar con la seguridad en la Internet. Hablamos de alguien indispensable en estos momentos o para el año 2024. ¿Qué tan importante va a ser tener como talento humano a un experto en ciberseguridad? En el contexto actual es indispensable contar con profesionales en seguridad de la información o ciberseguridad. Esta carrera se trata de una persona que vela porque la infraestructura y los sistemas informáticos de una organización no sean vulnerados. En otras palabras, es alguien que vela porque los principios de la seguridad de la información se cumplan: integridad, confidencialidad y disponibilidad. Protección de datos, o podría agregar yo. Y si hablamos en cuanto a los algoritmos, que hoy en día todo es inteligencia artificial, un ingeniero en inteligencia artificial para el año 2024, ¿hará falta en las empresas de Guatemala? Es correcto, Alberto. El término tal vez más adecuado es un ingeniero en Machine Learning, que es la persona que se encarga de diseñar, programar y entrenar modelos, de modo que las computadoras tengan la capacidad de tener comportamientos o exhibir comportamientos en los cuales puedan tomar decisiones y que estas decisiones sean óptimas y que las puedan tomar utilizando criterios cercanos al criterio humano. Muchísimas gracias, profesor, por cumplir con el tiempo. Vamos con el tercer tema, analista de datos. Ya hablamos de protección, hablamos de algoritmos. Ahora bien, un analista de datos, ¿va a hacer falta en el año 2024? Un analista de datos es un profesional que tiene la capacidad de, partiendo de un dataset, poder hacer uso de conocimientos en estadística, matemática, ciencias de la computación, y a través de eso poder encontrar insights o hallazgos interesantes e importantes en los datos. También es necesario poder ubicar patrones y tendencias, pero todo esto toma importante relevancia al momento de persuadir para tomar decisiones. Ahora bien, profesor, ¿un especialista en energías renovables? En esencia, es un ingeniero eléctrico que tiene conocimientos en ingeniería ambiental. Actualmente hay una tendencia de decirle adiós a las energías que tienen un origen de combustibles fósiles. Entonces, esta persona tiene la capacidad de diseñar y dirigir la construcción de mecanismos que permitan convertir en energía eléctrica otras fuentes de energía, donde hay una vital importancia poder almacenar esa energía. Excelente, profesor. Muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos con la quinta, que me parece fundamental también, el tema de la publicidad, aprovechando el auge en redes sociales. Un profesional en marketing digital, ¿será indispensable en una empresa para Guatemala en el año 2024? En esencia, es alguien experto en marketing que tiene la capacidad de planificar y ejecutar campañas de marketing, pero en el ciberespacio. También es alguien que puede construir productos de marketing de forma digital. Y un valor agregado que puede tener este profesional son sus conocimientos en SEO y SEM. Y además es alguien que debería poder establecer vínculos emocionales entre los productos y los consumidores. Muy importante en estos momentos hablar del SEO y del SEM, que estamos hablando de la óptima búsqueda directamente en la Internet, bien sea pagada o bien sea orgánica. Gracias, profesor, por acompañarnos en este programa de Guatemala no se detiene, específicamente en el segmento del cronómetro. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Feliz Con nosotros el profesor Carlos Valdés, que es profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad del Valle de Guatemala. Bueno, y ya que vimos distintos trabajos que serán los más buscados por los guatemaltecos que buscan tener contratados, pero si tomamos el rol de empleador, ¿cuánto cuesta en realidad generar trabajos en nuestro país? Lo investigamos en la siguiente nota. Guatemala no se detiene.
Cada vez que una empresa decide abrir una nueva plaza en Guatemala, hay una lista de costos adicionales al salario base que deben tomar en cuenta. ¿Cuáles son? Si tomamos de referencia que tenemos actividades no agrícolas en la zona de la ciudad de Guatemala o el departamento de Guatemala, que es la novedad que hubo en el 2023, estamos hablando de 3.416,38 centavos al mes, incluyendo la bonificación incentivo. A eso hay que agregarle todos los aprovisionamientos de ley que deben hacerse relacionados con la indemnización, con el aguinaldo, con el bono 14, con las vacaciones, y eso representa un 26.16% adicionales al salario de base, por decirlo así. Y además de ello, hay otras contribuciones que hay que hacer relacionadas con el aporte al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al Instituto Nacional de Capacitación Técnica, el INTECAR, y al Instituto de Recreación de los Trabajadores ELECTRA, y ahí ya estamos hablando de un 12.67%. Es decir, que al salario base hay que agregarle un 41.83%. Por ejemplo, podemos tomar un salario de 3.500 quetzales. Aparte de esa cantidad, la empresa debe contar con 1.464 quetzales con 95 centavos. Esto para pagar las prestaciones, como aguinaldo y bono 14, y otras contribuciones, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Según David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, es importante que al generar una nueva plaza, la empresa tenga toda la asesoría necesaria. El Código de Trabajo de Guatemala tiene una serie de elementos y una inspiración que es darle una protección al trabajador. Eso lo que implica es que el beneficio de la duda ante cualquier diferencia, ante cualquier situación donde hay un conflicto, se le va a dar al trabajador. Entonces, alguien que genera empleo en un inicio tiene que tener muy buena asesoría de cómo ir documentando muchas acciones, de cómo tener un reglamento de trabajo. Adicional, existen otros gastos a los que una empresa debe atender ante la escasez de gente capacitada. Invertir en la profesionalización de sus mismos trabajadores y poder tener una estrategia muy intencional de diseñar plazas en donde los trabajadores vayan adquiriendo conocimiento y viendo atractivo hacer carrera dentro de la empresa, o invertir bastante en empresas especializadas en la búsqueda de talento. Pero al final lo que termina reflejando ese tipo de escasez es la necesidad de aumentar salarios. Generar empleo en Guatemala conlleva costos adicionales al salario base. Más allá de las prestaciones y contribuciones de ley, las empresas deben evaluar otros costos como la profesionalización de sus trabajadores. Con información de Luz Santa Cruz, reportó Jimena Santiago. Y recuerda seguir en sintonía de Guatemala No se detiene, porque en breve escucharemos lo que tienes que decirnos sobre cómo es buscar trabajo en el país. No te pierdas en nuestro micrófono abierto de la semana. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. ¿Qué desafíos tienen los guatemaltecos a la hora de buscar trabajo por canales digitales? Porque es el primer desafío. ¿Estoy capacitado para hacer un trabajo? Esa es la respuesta. Se obtiene con la capacitación. Se obtiene con buscar aquellas habilidades que son claves para esos puestos. Y el segundo desafío es tener información, estar vinculado, estar alerta a esas oportunidades que con la tecnología y las plataformas son más evidentes. Entonces, importante que toda aquella persona que esté buscando un trabajo esté listo para conocer cuáles son esas oportunidades.
Gracias por continuar con nosotros en Guatemala no se detiene, porque seguimos platicando sobre los desafíos a los que se enfrenta tanto el guatemalteco que lucha por encontrar un puesto de trabajo como quien los ofrece. Por eso salimos a las calles de la ciudad a escucharte en un imperdible y nuevo micrófono abierto. Vamos a verlo. Guatemala, tengo una pregunta. ¿A qué te dedicas actualmente? Mi nombre es Augusto Pérez. Ando buscando trabajo de albañilería. Soy albañil. Hola, soy Juan Pop y estoy estudiando y buscando trabajo. Mi nombre es Cristian Melgar. Actualmente no estoy laborando, estoy buscando oportunidades laborales. Mi nombre es Nicole y estoy estudiando y buscando trabajo. Mi nombre es Gustavo Maeda y pues actualmente estoy estudiando una maestría en energía y ambiente y actualmente estoy trabajando para una empresa que desarrolla ingeniería para generación de energía eléctrica para sitios críticos. Hoy descubriremos qué es lo que piensan los guatemaltecos sobre buscar trabajo por diferentes medios, ya sea en páginas de internet, redes sociales o de manera física. ¿Estás listo? Pues, no sé. Otra vez, pues, vamos. Comencemos. ¿Cuál es tu medio favorito para buscar trabajo? Pues yo intenté buscar por Facebook, no me han dado ninguna respuesta. Ahora sí prefiero las redes sociales y también LinkedIn, igual si tengo conocidos, como que por ahí me voy. Medio tradicional de papel, periódico. Y solo, o si no, más de alguna vez fui a tocar a la puerta a los lugares que más me llamaban la atención, pero era más que todo periódico. Esta oportunidad realmente fue a través de un conocido que ya trabajaba en la empresa y pues me habló de la oportunidad a través de una plataforma digital fue que apliqué. Por internet o Facebook, porque pues siento que es un poco más fácil tal vez encontrar, como hay más opciones, ¿no? Ahora cuéntame, ¿cuál es tu plataforma o red social preferida para encontrar empleo? No me gusta ir a buscar trabajo o por Facebook o por así personal, así como ando yo ahorita. LinkedIn, porque creo que tiene como más ofertas de trabajo. Igual puedo investigar también y como conocer un poquito más de lo que están buscando. He utilizado más esta plataforma de LinkedIn o LinkedIn. Que es la más confiable y ahí se mira muy bien hasta por rango de qué es lo que uno busca, estrategias, todo eso creo que esa está mejor. Yo he usado y estoy familiarizado con LinkedIn y considero que es muy buena. Facebook, y porque hay muchas opciones, como que puedes encontrar más fácil las opciones de trabajo. Para la mayoría de nuestros entrevistados, las redes sociales son la herramienta más confiable para buscar un trabajo, siendo la más utilizada LinkedIn. Pero sabemos que existen ciertos obstáculos durante este proceso. ¿Por qué crees que es tan difícil conseguir dónde trabajar? Aquí en Guatemala bien hay, pero piden papelerías y todo, ¿verdad? Pero a veces no hay dinero para pagar todos los documentos, lo que ellos piden. No se logran llenar los derechos de las personas, igual tampoco es que todas las ofertas de trabajo cumplan con el mínimo del salario. La baja capacitación que existe para ciertos puestos en específico, también que buscan pagar menos y el que uno haga mucho más, ¿verdad? Más que todo la fuente de empleo, porque conozco gente que está bastante preparada, gente que posee estudios tanto universitarios como a nivel medio, pero aún así le cuesta. Entonces la preparación por un lado puede estar bien, pero si no hay fuentes de empleo pues no va a haber. La verdad es que hay muy pocos empleos y luego la gente como que exige que tengas 22 años con 5 años de experiencia, que tengas el primer año de universidad o cosas por el estilo. Es realmente muy difícil que una persona tan joven, pongámosle, yo tengo 19, entonces es como que muy difícil que una persona tan joven tenga toda esa experiencia que piden. Es como... Entonces, ¿qué le pedirías a las empresas? Tal vez como empleos más accesibles, igual que pues cumplan con todos los requerimientos, los derechos humanos y las personas, todas aquellas necesidades que tienen, y pues con por lo menos llegar al salario mínimo. Que no solo se fijen en la experiencia, porque muchas veces no hay como una experiencia, pero sí están las ganas de aprender las cosas y de hacerlo. Entonces
Creo que el proceso de selección, que puedan tener un mejor marketing. Si no hay industrialización o no estamos fuertes en atraer inversión extranjera o local, pues no van a haber fuentes de empleo. Más para la persona que quiera buscar un empleo, que busque bien cuáles son los ítems del empleo que uno busca o qué es lo que uno quiere alcanzar. Y es que en Guatemala no se detiene, nos interesa conocer tus distintas perspectivas. Esto es lo que piensan los empleadores al respecto. Mi nombre es Eduardo Durán, actualmente estoy trabajando en una empresa propia. Hola, soy Rubén Santos, actualmente dirijo una compañía de comunicación. Es la falta de preparación de las personas que solicitan el empleo. Creo que hay mucha gente que uno tiene la oportunidad de entrevistar, pero su preparación está sumamente baja. Es difícil porque la mayoría quiere encajar en un estereotipo, digamos, y al final paran llenando una información que se ve igual. Los niveles educativos han bajado terriblemente, la cultura general ya no es un tema que se le dé importancia en los colegios, de tal manera que la gente sale preparada con preparación muy básica. Entonces creo que desde esta perspectiva lo mejor sería como desarrollar especies de eventos donde estas personas muestren su talento en un día, 2 días, que estén haciendo una serie de ejercicios y de ahí poder descifrar cuáles son los mejores perfiles y no solo como hojas. En síntesis, los guatemaltecos sí utilizan medios digitales para tratar de conseguir trabajo, y aunque el camino para lograrlo puede ser a veces muy desesperante, lo más importante es que continúes capacitándote para que alguna empresa te elija gracias a tu gran talento. Continuamos con más de Guatemala no se detiene. Pues ya lo ves, claro que existen también ciertos obstáculos en esa búsqueda de empleo de manera física o digital, situación que están atravesando muchos guatemaltecos actualmente. Así que muchísimas gracias por hablar ante los micrófonos de Guatemala no se detiene. Siempre es interesante y divertido escuchar tus opiniones. Y es que para lograr convencer a una empresa con tus talentos es indispensable no cometer ciertos errores. Visitamos a un experto para orientarnos y esto fue lo que nos dijo. Muy buenos días, mi nombre es Emilia Beteta Brenes, soy coordinadora de RPO, Recruitment Process Outsourcing para Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Asimismo, doy soporte en procesos de reclutamiento regionales con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y esto es Pregúntale al experto. Estos currículums donde no tenemos fechas en que la persona cuándo ingresó, cuándo salió de este trabajo, qué hacía en este trabajo. Por ejemplo, hay veces que solo nos colocan asistente de recepción, pero no nos colocan qué tareas hacía, y tal vez esas tareas que esa persona hacía nos podrían ayudar para el puesto que estamos buscando, pero la persona no lo está colocando, no nos deja ver eso, entonces es rechazada. Un currículum no es un libro, no es una novela, entonces no debe ser escrito de una manera muy extensa, debe ser algo muy concreto. En una página deberíamos poder tener un currículum listo. Sabemos que hay personas que han tenido muchas experiencias laborales, es mejor colocar las últimas 3 experiencias laborales, por ejemplo. Debe venir información concreta, información que donde la persona la lea diga: quiero conocer más de este perfil, quiero conocer más de esta persona. Uno de los errores más comunes que vemos definitivamente es esta parte del orden cronológico, ¿verdad? Colocar primero el más reciente y luego el más antiguo. También algo que vemos es, por ejemplo, cuando ha sido un puesto temporal, no se coloca que ha sido temporal. Entonces a veces podemos pensar que la persona duró muy poquito tiempo en un trabajo. ¿Y a qué se podría deber eso? Tal vez no fue un buen colaborador. No, es que la persona tenía un trabajo temporal, pero no lo sabemos porque no viene en su currículum. Entonces a veces esos datos chiquititos, ¿verdad?, pueden darnos más información de la persona y no ser descartada. Si yo tengo un perfil y estoy aplicando para un tipo de vacante, mi currículum tiene que estar orientado a ese tipo de vacante. A veces las fechas son un poco confusas, no entendemos esta persona cuándo entró a esta compañía, cuándo salió, qué tareas ejecutaba en esa posición. Algo muy importante para aquellos que todavía
tal vez no han tenido una experiencia laboral formal, pero sí han tenido pasantías, prácticas. Es muy importante que lo coloquen también en el currículum. Por ejemplo, colocar idiomas es muy importante, pero no se debe colocar, por ejemplo, que tengo un nivel intermedio del idioma inglés y en realidad no lo posee. Dejar a un lado cierta información que ya no se utiliza, como por ejemplo altura, religión, ¿verdad? Ese tipo de información personal no se debe colocar en un currículum. Es siempre tener los datos actualizados. Si yo pongo un número de teléfono, tiene que ser un número de teléfono donde me vayan a poder contactar, no que el reclutador me esté llamando y no conteste porque resulta que ya ese no es mi número de teléfono. Un correo electrónico formal, ¿verdad? Un correo electrónico tal vez con el nombre y el apellido de la persona. Hoy en día vemos que esta parte de la tecnología, ¿verdad?, viene arrasando totalmente. Toda esta parte de conocimiento técnico, por ejemplo, en la parte de desarrollo de datos, ¿verdad?, o manejo de datos, también viene a ser fundamental. Pero creo que yo me enfocaría en la parte de datos, en la parte de tecnología y en la parte también relacionado a cómo podemos mejorar la calidad o el servicio al cliente de las personas. Bueno, muchísimas gracias a nuestro experto de esta semana por darnos esa información tan importante de cómo presentar correctamente nuestro currículum. Aprovecho para contarte que si no tuviste la oportunidad de hablar ante nuestros micrófonos en las calles, en nuestras redes sociales, como todas las semanas, también lanzamos una pregunta sobre el tema de esta noche. Mi compañera Jimena Santiago tiene toda la información. Cuéntanos, ¿qué nos tienes? Hola Alberto, te cuento que en nuestra publicación de esta semana en nuestras redes sociales le preguntamos a nuestros seguidores sobre qué consideran que es lo más difícil de buscar trabajo en Guatemala y si creen que utilizar los medios digitales es funcional para conseguirlo. Y comenzamos con el comentario de HJ Quiroa Enríquez, quien dice que utilizar medios digitales para buscar trabajo sí es funcional, pero que existen ciertos obstáculos para las personas que tuvieron algunos problemas con la deuda. La falta de oportunidades laborales para quienes tienen más de 30 años, además de la exigencia de un título universitario superior a las capacidades de quienes se postulan al empleo. Jean Mora coincide con él en que buscar trabajo digitalmente sí funciona, pero que el detalle está en que siempre hay mucha demanda. También menciona que ha utilizado la plataforma Miscor, mientras que George Dávila considera que lo más difícil es la inversión que uno debe de hacer. Además, dice que los salarios en Guatemala están por los suelos y que gasta al menos el 50% de este solo en traslados. Jennifer Smith-Broll nos comenta: a mí los medios digitales me discriminaron por la edad. Simple, ya no aceptan y de ahí no pasa uno. En el caso de Lucía Mejía, ella ha utilizado la red social LinkedIn para buscar empleo y recomienda siempre tomar las precauciones necesarias. Y Salva Lop nos comparte que él siempre encontró trabajo gracias a Prensa Libre, sus clasificados e información en internet. Gracias por llenar de comentarios nuestras publicaciones una vez más. Para nosotros es muy interesante conocer tus puntos de vista sobre los temas que tratamos en Guatemala No Se Detiene. Recuerda seguir interactuando porque tú podrías aparecer en este espacio muy pronto. Continuamos con más. Gracias, Jimena, por presentarnos lo que dice nuestra audiencia en redes sociales. Pero qué importante es leer a nuestros televidentes por medio de esas plataformas digitales. Y bueno, ¿a qué conclusiones llegamos con el tema de esta noche? Te lo resumimos en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. En Guatemala es necesario contar con una base de datos nacional que sea facilitada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y con un sistema de información que gestione el sector privado, con datos actualizados que permita conseguir empleo a través de canales digitales. Generar empleo en Guatemala conlleva costos adicionales al salario base, como prestaciones y contribuciones de ley, además de otros gastos para la profesionalización de los trabajadores. Es esencial que un currículum cuente con información laboral concreta, organizada y actualizada para que el perfil del postulante logre cumplir con los requisitos de las empresas. Guatemala no se detiene.
Lamentándolo mucho, llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y también recuerda, Guatemala no se detiene. Será hasta el próximo lunes. Guatemala no se detiene.